dicho que la mayor audacia de la humanidad ha sido siempre la representación del rostro de Cristo. En él, toda la hermosura y el dolor del mundo, la serenidad y la tragedia universal, y siempre en sus rasgos un hálito de gloria en el que está presente la divinidad. Hace más de 300 años, la divina providencia dispuso de la vida de 4 personas, de variado origen y procedencia, para que se dieran cita, de una manera u otra, en esta ciudad de los reyes, que hoy llamamos Lima. En esta encrucijada de caminos, acudió hacia 1651 un humilde negro esclavo, cuyo nombre ya nadie recuerda, extirpado de su natal Angola, para que en la tosca pared de un galpón del llamado barrio de Pachacamilla, habitado por negros esclavos, estampara la descarnada imagen de este Cristo crucificado. La imagen sobrevivió a un devastador terremoto y esperó hasta el año de 1670, en que apareció don Andrés de León, vecino de la parroquia de San Sebastián, quien aseó el lugar y sus contornos, lo cubrió con un simple techo de mangles y le continuó rindiendo diario culto. Los humildes creyentes, antecesores de quienes hoy le rinden culto, entre los que predominaba la gente de color, iniciaron la costumbre de reunirse los viernes por la noche. Acudían con sus ceras para alumbrar. Otros llevaban modestas flores. Las mujeres perfumaban el ambiente con el sahumerio. Y todos, al unísono, entonaban cánticos al son de arpa y cajón. Ciertos excesos o desórdenes que al parecer se producían después de los rezos y los cánticos motivaron la intervención de las autoridades. A causa del barullo que se armaba en esas fiestas populares de los negros, creyó que la mejor manera sería derribar el muro, puesto que era como causante o como ocasión de estas fiestas.
Pero aquí viene algo muy curioso. Cuando la autoridad eclesiástica decidió echar abajo el muro, ninguno de los que intervinieron, ni el pintor, ni el obrero, el operario, pudieron hacer nada. A tal punto que el conde de León, que era el virrey en esa época, 1671, Pedro Fernández de Castro, vio en esto algo especial, algo sobrenatural, y no solamente no insistió en la destrucción del muro, sino que se convirtió, por así decirlo, en el protector de esta pintura. Así fue que el buen Andrés de León, quien padecía de un tumor maligno, llevado por su fe y devoción, comenzó a pedir al crucificado que remediase su mal, convirtiéndose en el primer favorecido del que se guarde memoria. Sí, tal vez este sea el primero de los prodigios o curaciones especiales que se atribuyen a la devoción al Señor de los Milagros. Y de ahí viene el nombre de Cristo de las Maravillas, que ya figura en un documento de 1671. Y el nombre ya clásico, Señor de los Milagros, se halla en una real cédula del tiempo de Carlos II, rey de España, a fines del siglo XVII. De esa manera, el nombre, mucho más que Cristo de Pachacamilla o Cristo Morado, el nombre del Señor de los Milagros. Tuvieron que pasar algunos años, hasta 1687, para que con el terrible terremoto del 20 de octubre, un tercer personaje hiciera su aparición, el capitán don Sebastián de Antuñano. Este vasco de noble corazón, natural de Vizcaya, era un antiguo soldado de fortuna que cambió sus armas para dedicar sus energías al culto del Cristo de Pachacamilla, del cual era mayordomo. Fue precisamente él quien por primera vez sacó una copia de dicha imagen, convocando al pueblo en esas fechas para dar comienzo a esta peregrina misión de penitencia, que es la procesión del Señor de los Milagros. Si bien las procesiones de la efigie milagrosa comenzaron con ocasión del terremoto del 20 de octubre de 1687, la imagen ya era objeto de culto desde el año de 1665, en que, a pesar de la sacudida de un devastador terremoto, quedó milagrosamente intacto el sencillo y tosco muro de adobe que la contenía. Así, la tradición del Santo Cristo de Pachacamilla vio ligada su historia y su veneración a los sucesivos temblores de tierra que asolaron esta ciudad. Pero regresemos al inicio de nuestra narración para referir la aparición del personaje que completa el origen de nuestra historia. Sor Antonia Lucía del Espíritu Santo, fundadora del Instituto Nazareno. Sor Antonia Lucía había nacido en Guayaquil el 12 de junio de 1646, siendo sus padres don Antonio Maldonado y Mendoza y doña María Verdugo Gaitán, quienes bautizaron a su hija con el nombre de Antonia. De niña, tuvo la desgracia de perder a su padre, y viéndose su madre del todo desamparada, determinó venir al Perú y establecerse en el puerto del Callao, en donde ejercitó por un tiempo el oficio de cigarrera, labor en la cual le ayudaba a su hija. Al llegar a una edad prudente, obedeciendo a su madre, consintió dar su mano a un hidalgo pobre, de nombre Alonso Quintanilla, artillero del puerto del Callao. No se sabe el tiempo que estuvieron casados, mas por algunas confidencias hechas por ella, ambos de común acuerdo guardaron castidad perfecta. Luego de la muerte de don Alonso, doña Antonia tomó los hábitos y el nombre de Sor Antonia Lucía, y muy probablemente en el año de 1680 fundó el Beaterio de las Nazarenas, cuyo primitivo solar se ubicó en el puerto del Callao, antes de que con el paso de los años se trasladara a Lima para convertirse en el convento de las Nazarenas.
Esto ocurrió a fines del siglo XVII, cuando las Beatas Nazarenas se trasladaron a Pachacamilla, gracias a la donación hecha ante escribano por el capitán Antuñano, quien el 12 de octubre de 1700 hacía donación a la Madre Antonia de todo aquel sitio. No tenía traza de convento, pero había espacio suficiente para edificar, y en ello pensaron tanto la Madre Antonia como Antuñano, aun cuando ni el uno ni el otro llegarían a ver consumada la obra. El 17 de agosto de 1709, antes de iniciarse los trabajos, y sin haber obtenido la licencia necesaria para la erección del monasterio, la humilde fundadora del Instituto Nazareno se extinguía, dejando a sus hijas y sucesoras, más que una regla escrita, el vivo ejemplo de sus virtudes y el modelo de una perfecta imitación de Jesucristo, manso, paciente y crucificado. Este había sido su destino, echar con su abnegación y su espíritu de sacrificio los cimientos del edificio que otros habrían de levantar. Como ya se dijo, se ve pues que a partir de 1687 se hizo costumbre sacar la imagen y por 2 días enteros, visitando las iglesias que se encontraban al paso, y especialmente las de religiosas de clausura, que deseaban gozar siquiera por breve tiempo de la visita de la milagrosa imagen del Señor. Lo que sí es indudable es que la imagen que se sacaba en procesión, como sucede hasta nuestros días, era una copia de la pintada sobre el muro de la ermita de Pachacamilla. En el reverso se colocó la imagen de la Virgen de la Nube, advocación quiteña, cuyo origen se remonta a una aparición que tuvo lugar en el cielo de esa ciudad en 1696. Por lo tanto, es de esa época, por lo menos, que arranca su culto. En la imagen de la Virgen que aparece en la parte de atrás del anda, se ve a la Virgen como reina. En su mano tiene el cetro y a la vez la azucena, que representa su pureza, y tal vez el olivo, que representa su fruto y su vinculación con Israel. Una de las cosas que quisiera añadir es cómo la imagen es complementada con el hecho de la procesión, porque Cristo no está ahí solamente para ser visto, sino para ser cargado. Cristo no solamente es el que nos presenta al Padre y nos presenta la imagen del hombre, sino también es aquel que cargó con nosotros. De modo que al identificarnos con Él, los que cargan la imagen están revistiéndose de esta pasión de Cristo, tomando el hábito del color de la pasión, poniéndose al cuello el dogal del reo, del condenado, y cargando a su vez con el peso de Cristo. Y el Señor de los Milagros, para mí, representa un principio, una especie de principio ordenador. De lo que he podido indagar, me parece que se confunde con un personaje que tuvo una gran trascendencia en el pasado prehispánico,
un principio ordenador que fue encarnado en la figura del Inca y que guarda correspondencia con ciertas imágenes religiosas que recibieron culto en el pasado prehispánico, sobre todo en la divinidad del sol o Viracocha también. Yo podría decir que esta imagen nos está presentando a aquel que es la imagen eterna del Padre, el Hijo, que se ha hecho comprensible para nosotros tomando nuestra figura, nuestra realidad, ¿verdad?, que es al mismo tiempo el que ha sido creado como imagen de Dios. Cristo como el centro de todo. Y precisamente por ser el centro, el que vincula a todo, no solamente como el integrador de contrarios, sino también como lo que Cristo mismo expresa, como el camino que lleva al Padre. Él es el verdadero camino que lleva a la vida. Por lo tanto, es el mediador entre Dios y los hombres. Y por eso vemos a Dios por encima y el Espíritu Santo como el don que el Padre hace al Hijo. Y junto a la cruz, la humanidad representada por la Virgen, que contempla el misterio, y este otro personaje que llora porque le duele esta muerte, o tal vez porque comprende el sentido de esta muerte y llora que como el hecho de que sus pecados hayan sido la causa de esta muerte, o tal vez incluso la emoción que le causa comprender que Él murió por todos los hombres y por lo tanto también por Él. Muchas procesiones se han celebrado y se celebran en Lima, pero como dice don Juan Manuel Ugarte Lespuru, ninguna tan sentida, tan venerada, tan profundamente arraigada en el ánimo criollo, el corazón y la creencia, como la del Señor de los Milagros, a la que todos vamos en octubre año a año, como quien paga una deuda y cumple un sagrado compromiso, no por voluntario menos ineludible. Esta es una tradición que viene de nuestros abuelos, padres, ahora nosotros, después vendrán nuestros hijos, nuestros nietos. Esto nunca se perderá, jamás en la vida. Esto es nuestro Perú, que tanto queremos y amamos, y nuestro Señor. El catolicismo popular en el Perú, según el padre Manuel Marsal, es una verdadera cultura en el sentido antropológico del término, es decir, un modo de ver la vida y de construir el mundo. Como todo sistema religioso, está constituido por un conjunto peculiar y complejo de creencias, de ritos, de sentimientos, de formas de organización y de normas éticas, aunque la devoción al santo sea su principio fundante. Al alcance del bolsillo le viene la cadena y la cruz del Señor de los Milagros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.
Para mí es una imagen, un Cristo Jesús que vino a este mundo a darnos un buen ejemplo a toda la humanidad. Yo vengo a la procesión porque el Señor de los Milagros llevo muchos años, más de cuántos años tendría cuando era joven. Desde pequeña vengo yo con mi madre a la procesión, pero ahora ya tengo 20 años en que he ingresado al grupo, y así que de los 20 años para adelante ya estoy como el Señor de los Milagros hasta que Dios me recoja. Yo vengo de Toronto, Canadá. Pertenezco a la 19 cuadrilla, que hoy día tiene la gracia de guardar al Señor. Yo creo en nuestro Señor, por eso vengo. De mi mamá, que siempre me traía. Como hoy día, todos los años. Vengo porque yo ya hace 20 años vengo. No uso hábitos, nada, pero tengo fe en el Señor porque me han operado. Entré de emergencia en la maternidad de Lima, Señor. Tengo mucha fe con todo. Él le ha sanado. Él me ha sanado, Señor. Entonces yo le miraba hasta que se me pierde en el cielo. De idea ya no le dejaba al Señor. A los 3 añitos le cayó lejía en la dos vistas y no pudo ya ver. Entonces yo vine así un 28 con un cono grande, llorando, desesperada, rodeada. Y mi hijito no abría el ojo. Y tanta calor. Mamita, papito, me dijo, le vio al Señor. Y ¡ay, qué alegría! Porque lo abrió el ojo. Y lo llevé al hospital y salió que estaba ya para curar su ojo. Por eso a Él me confío, que me cuide a mis amadoras, que me cuide a mi cantora, que me cuide a todas mis cuadrillas, desde la primera hasta la 20, y que el Señor de los Milagros nos dé nuestra santa bendición para siempre estar con Él, acompañando sus sagradas santas de oro y plata. Soy devoto del Señor, porque mi madre me entregó al Señor. El catolicismo popular en el Perú conforma diferentes subculturas religiosas, según el marco del sector social que los vive: mundo andino, campesinado costeño, zonas urbanas marginales, clase media y aún burguesía. Avancen, por favor, avancen. Avanzando, hermanos, avanzando. Kenita, ¿cómo estás? En este sentido, debe entenderse que este catolicismo popular no es la religión de los pobres, sino la de las masas poco cultivadas religiosamente. Aunque sean pobres, la mayoría de sus adeptos, y aunque los pobres encuentren en dicho catolicismo popular un modo propio de vivir su fe y de expresar su solidaridad social. El hombre que se aproxima y que desarrolla esta creencia ve en esta imagen no simplemente a un mensajero que lo va a ayudar en determinados problemas, va mucho más allá. Cristo ayuda a soportar las contingencias de la historia. Cristo para un creyente viene a ser la imagen que lo puede llevar hacia un orden, a poder encontrarse hacia sí mismo con el conjunto de la sociedad. De tal manera que Cristo va mucho más allá de cualquier elemento inmediato que nosotros, cualquier explicación inmediatista, trasciende esa explicación inmediatista, vincula al creyente con un sentimiento de orden del mundo, vincula al creyente con el conjunto social del cual él es parte y del cual la figura de Cristo se convierte en un símbolo. Iglesia de Lima. Iglesia de Lima. Salve, salve,
Señor de los Milagros. No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os he elegido a vosotros. Nos dijo el Señor cuando nos llamó para vivir en su casa. Unas son de Lima, otras de Huancayo, otras de distintas provincias del Perú, incluso de España. Como ya hemos dicho, desde el año de 1702, el Instituto Nazareno, fundado por la Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo, quedó adscrito al Santuario del Cristo de Pachacamilla, estando en lo sucesivo estrechamente unida la historia del uno con la del otro. Así, el beaterio con el tiempo pasó a ser lo que es hoy, un convento de clausura papal bajo la regla de Santa Teresa y a cargo de la Orden de las Madres Carmelitas Descalzas desde el 18 de marzo de 1730. Pues esta devoción del Señor de los Milagros y la clausura sobre todo, que tenía que entregarme del todo a Dios aquí encerrada para vivir para siempre. Lo que más me impresionó fue en octubre del año 1966, el primer año que estábamos aquí y subimos a la torre porque desde las celosías se contempla la llegada del Señor en procesión. Me impactó tanto ver que venía rodeado de todos sus fieles, algunos descalzos, otros de rodillas, y una inmensidad de gente que pensé que era como el Evangelio cuando yo lo meditaba, que le acompañaban a Jesús, todos sus hijos, ¿no? Y de verdad le prometí al Señor no marcharme más de aquí, porque me impactó muchísimo esa devoción, esta fe del pueblo. Aquí, y durante todo el año, las madres rinden culto al Señor de los Milagros y atienden su santuario. Ellas se encargan de la conservación apropiada de las imágenes que salen en procesión, así como del templo. Al final de cada día me queda un deseo de mayor entrega a Dios, porque me siento muy poco entregada a Él en comparación del amor que le tienen todos los fieles que con tanto sacrificio le buscan. Y yo como religiosa contemplativa, a pesar de saber más, de quizá conocer más las Escrituras, pero no les sigo con tanta fe ni tanta confianza como ellos. O sea que es un estímulo para mí para llegar a la santidad. Un modo de vida a finales del siglo XX, en el corazón de la ciudad, pero desprendido del bullicio y de los afanes materiales, y dedicado a la meditación y a la contemplación, según reglas perdidas en la noche de la historia.
Refiere el padre Vargas Ugarte que el año 1687, la devoción al Señor de los Milagros había rebasado los límites del barrio en donde se encontraba su capilla y había venido a hacerse pública con la salida de su imagen por las calles. Esta costumbre prosiguió en lo venidero, según el testimonio del Cabildo de Lima. La pequeña iglesia debió en cambio sufrir bastante, y aunque nada dicen las relaciones de la época, debió ser restaurada y hasta podemos decir reedificada. La actual edificación data del gobierno del virrey Amat, quien con dedicación y especial esmero supervisó su construcción desde 1766 hasta su conclusión definitiva en 1771. El Santo Cristo de los Milagros había hecho crecer a su sombra el Instituto Nazareno y a su vez las hijas de la Madre Antonia se esmeraron en fomentar el culto de la sagrada imagen. Hízose general la devoción y toda la ciudad comenzó a aclamarlo como a su especial abogado contra los temblores. El Cabildo de Lima no pudo menos de secundar el piadoso sentir de los habitantes, y en el año de 1715, por unánime decisión del alcalde y los regidores, se hizo voto y juramento de atender a su mayor culto y veneración y de celebrarle solemne fiesta todos los años, el día de la exaltación de la cruz, el 14 de septiembre. Lima, por boca de sus capitulares, escogía a esta imagen por su guarda y custodia, y en retorno se ofrecía a cuidar y atender a su mayor culto y veneración. La promesa fue cumplida, puede decirse, por ambas partes. La abandonada pintura del muladar de Pachacanilla había llegado a ser la predilecta de los habitantes de la ciudad, y esta mudanza, a todas luces extraordinaria, era debida a Dios en primer término, y luego a 2 o 3 hombres llenos de fe, y a un grupo de débiles mujeres apellidadas Nazarenas. El Señor de los Milagros ciertamente es un símbolo de la fe católica de nuestro pueblo, es quizá lo más representativo y hasta sin quizá, ¿no? O sea, indudablemente tenía que haber concentrado de alguna forma la explosión devota del pueblo que se ha manifestado justamente en estos cantos que acompañan la procesión, estos cánticos de las cantoras, que es algo tan propio y tan tradicional del Señor de Milagros, las cantoras que junto con las ahumadoras van siguiendo el cortejo. Gracias al instante. Son canciones hasta casi diría yo que anónimas porque se vienen arrastrando a través del tiempo y es un tipo de canciones que no son propiamente la canción popular, la canción, no es la canción devota, no llega a ser litúrgica propiamente, pero es la canción devota. Para la Lima de octubre, precisamente inspirado en la procesión. Sucede que yo vivía en esa época en Lima cuando era adolescente, muy cerca de aquí, en una calle muy cercana, se llama Calle de los Chagas, y por ahí pasaba la procesión, muy apretada, muy estrecha. Vente, mi guapa limeña, le decía yo a mi hija, vamos a pasear, Lima es un Edén, vente conmigo, mi corazón, a cantar un balde, a comer turrón. Recorreremos las viejas calles limeñas desde Nazarenas con la procesión, acompañaremos al Señor Cristo Moreno
Señor de los milagros y patrón de la ciudad. ¿Y esta es una canción que se ha seguido cantando? Limeña, ven, vamos a pasear, Lima es un Edén. Vente conmigo, mi corazón, a cantar un vals y a comer turrón. Recorreremos las viejas calles limeñas, desde las arenas con la procesión. Acompañaremos al Señor Cristo Moreno, Señor de los milagros y patrón de la ciudad. Acompañaremos al Señor Cristo es Moreno, Señor de los milagros y patrón de la ciudad. Hoy día me ha chocado. No se imagina para lo que significa un hermano estar en este lugar, en este santo lugar. Yo he llegado en este momento sin saber que iba a estar aquí, delante del Señor. Y el día martes me he despedido de Él. Dije, Señor, permíteme estar contigo el próximo año. Y sin embargo, hoy día tengo la suerte de nuevamente estar con Él. La verdad que me ha impactado. Estoy emocionado. Si mis hermanos supieran de ello, no se quedarían para estar igual que yo. Esto es para que le choque a cualquiera de los 4.850 hermanos a los que pertenecemos a nuestra institución. A la procesión del Señor de los Milagros le da un colorido especial la presencia de los hermanos y hermanas, como tradicionalmente se les llama, cubiertos con sus hábitos morados, color de penitencia, y llevando pendientes del cuello el indispensable cordón blanco de reo, llenan la ciudad y forman alrededor de las andas una corte de honor. La hermandad tiene su origen histórico en la cofradía establecida en el año de 1651 por los esclavos de Angola. Tiene como denominación Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. Esta asociación se halla regida por un mayordomo, el cual es nombrado por el arzobispo de Lima, quien asimismo nombra al director espiritual, quien es su representante directo ante la hermandad. La hermandad está conformada por 20 cuadrillas de hermanos cargadores, hermanas sahumadoras, hermanas cantoras y hermanos honorarios. Las cuadrillas están conformadas por 200 hermanos aproximadamente, quienes están dirigidos por un capataz y un subcapataz. De igual modo, estos últimos obedecen a un capataz general durante los actos procesionales. Para cargar las andas, las cuadrillas se dividen en 5 grupos de hermanos, llamados sectores de 36 cargadores cada uno. Durante todo el recorrido procesional, siempre está el patrón de andas, quien tiene a su cargo velar y mirar por la seguridad de las andas y de los lienzos del Señor y la Virgen. Este patrón de andas es nombrado por la priora del convento de las Madres Carmelitas Descalzas Nazarenas. Les siguen los mistureros, que tienen a su cargo el cuidado y arreglo de los conos de flores y cirios que los fieles ofrecen al Señor en señal de devoción y penitencia. Las andas tienen unas bases de madera de roble y sobre ellas se alza un marco doble de plata pura, circundado de rayos, en los cuales se colocan las imágenes del Señor y de la Virgen con 4 tirantes de plata que descansan sobre la peana. Al pie y delante de cada uno de los cuadros hay 2 ángeles portando una azucena, donde se colocan los conos de flores. Al centro hay una jardinera, también de plata, con candelabros cincelados, en donde se depositan flores y se colocan algunos cirios. El peso total de las andas es de 1.650 kilos, de los que 450 kilos son de plata. El tiempo no ha entibiado el fervor de los limeños. Antes bien, se ha advertido en estos últimos años una como marea ascensional en este punto, tanto que ha sido considerada por el Observatorio Romano como la procesión más multitudinaria que hay en el mundo. Pero si el centro de esta devoción está en Lima,
ella ha irradiado a otros muchos lugares, dentro y fuera del Perú. La procesión es parte de la vida de los limeños, desde que nacemos hasta que morimos. Así, el Señor es para nosotros un ser vivo, presente, al que ovacionamos cuando es levantado en hombros. Al que presentamos a nuestros hijos. Al que acompañamos, con el que caminamos juntos, con quien compartimos la vida, guardamos recuerdos y de quien año tras año nos despedimos a viva voz. Señor de los milagros, la Virgen del Carmen Peregrina ha venido a despedirte. Danos tu bendición y protégenos para poder así trabajar para el próximo año nuestra fiesta. ¡Viva el Señor de los milagros! Entonces, el círculo de los 12 meses, cuando las andas tomen el camino de regreso al convento, se irá cerrando hasta el próximo año. Las voces, el bullicio, la música, todo quedará atrás para dar paso a un trajinar respetuoso, el momento de desvestir las andas del Señor. Listo. Borde la alfombra. Convento ya, vaya. Primero hacemos el remoldeo. ¿Delante la movida?
se hayan marchado, el Señor quedará en la compañía de los cirios que sus hijos le dejaron. Esos cirios que son como nuestra fe, de luz vacilante, pero luminosa, siempre resplandeciente en la oscuridad de la noche.